Hermanos, buenas noches. Gracias por participar. Sean bienvenidos. Pues esta clase es una clase práctica de preguntas y respuestas. Está diseñada pues para aclarar las dudas que tengan acerca de su proyecto final. Vamos a iniciar con una oración invocando el nombre de nuestro Dios Trino, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, bendito y alabado sea tu santo nombre. Para Él toda la gloria. Señor, te damos gracias por cada uno de los hermanos que se reúnen en esta noche con nosotros. Gracias, Padre, por ese ministerio que tú has puesto en sus manos, por cada uno, por sus grupos, para que seas tú bendiciéndoles, fortaleciéndoles, dándoles ese ánimo para que puedan seguir compartiendo tu santo mensaje. Padre Santo, en esta noche que sea tu Santo Espíritu nuestro guía y maestro, que para que a través de él podamos entender el mensaje de tu palabra, para que a través de él podamos compartir el mensaje de tu palabra con humildad y mansedumbre. Padre Santo, tú conoces bien a cada uno de nuestros hermanos, conoces bien sus dolencias, conoces bien sus problemas. Sé tú obrando tu santa voluntad en la vida de cada uno de ellos junto a sus familiares. Todo esto lo oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, entonces iniciemos. Miren, al inicio de la clase, pues, se les planteaba como uno de los objetivos que ustedes comenzaran memorizar partes claves del catecismo. En este sentido, pues nosotros utilizamos las memorias de los mandamientos. Se les pidió pues que se aprendieran, pues, o sino que con sus propias palabras desarrollaran cada uno de los mandamientos. Como segundo objetivo, recuerden que acá ustedes están en calidad de profesores también. Ustedes tienen su grupo y ustedes tienen que preparar una clase. ¿Ves? Entonces, ustedes tienen, utilizando el catecismo, van a preparar esta clase de la siguiente manera. Entonces, vea, espérate, solo quiero apartar aquí la pestaña de Zoom. Ok, ahora sí. Bien, hermano. Entonces, en la pantalla, ustedes miran el proyecto. Dice, desarrollar y entregar un plan de enseñanza. Elija uno de los tres artículos del credo, o uno de los sacramentos, o una de las peticiones del Padre Nuestro en cuanto a la oración. Y aquí hizo falta también. Aquí podría haber sido igual lo que es las llaves y la confesión. Igual, pueden elegir. Entonces se les pedía que ustedes utilicen el método de enseñanza que modelamos en la clase. Este fue el método de las 4C. Recuerden que el método de las 4C utilizamos lo que es captar. Entonces nosotros captamos su atención con una historia bíblica relacionada con el tema. Y les decía, utilice una o dos preguntas de las 4C para mostrar la conexión entre la historia y la parte del catecismo. Vean acá abajo. Entonces aquí viene el ejemplo. Entonces, bien, aquí están los temas. Los temas pueden, aquí comienzo yo. Los temas pudieron haber sido esto, el primer artículo, el segundo artículo, inclusive dentro del segundo artículo, ahí hay tres temas más. Podían haber hablado de la persona de Cristo, otro sobre el oficio de Cristo, otro sobre la obra de Cristo, lo que es la redención. En el tercer artículo también hay varios subtemas. Pueden escoger uno para que no se les haga grande. Igual los sacramentos, ustedes tienen el bautismo, la Santa Cena, pueden escoger cualquiera de los dos. La llave y la confesión, pueden utilizar lo que es el uso de la llave o adelante lo que es la confesión de pecado. Y en el Padre Nuestro está, ustedes tienen, miren cuántos temas hay. Está la invocación, está la primera petición, la segunda petición, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y la doxología. Cada una puede ser un tema para su clase que van a preparar. Entonces, con este sentido, lo que les estoy mostrando aquí, que no necesitan hacer o sea, algo intenso, o sea, algo grande, ¿ves? Sino que podemos escoger cada parte de las que yo les mostré para realizar su pequeña clase. Mi hermano Camilo, ¿cómo está? Bien. Entonces, hermano.
aquí el ejemplo que les estoy planteando. Vean, el bautismo. Yo estoy escogiendo la parte, hermano Camilo les explicaba de que parte del objetivo de este curso es que nosotros como profesores aprendiéramos a lo que es, en este sentido, pues diseñar una clase, o sea, preparar una clase, haciendo uso del catecismo. Nosotros estamos haciendo uso del método de las 4C, que esta es la parte del proyecto que se mandó. Entonces, en el método de las 4C, pues nos dice que el captar que vamos a utilizar es, captamos la atención con una historia bíblica relacionada al tema del que vamos a hablar. Utilizamos una o dos preguntas de las 4C. Entonces, acá, cuando yo le digo una o dos preguntas de las 4C, estamos hablando de aquí, hermano. Eh, entonces, bueno, no nos sirve esta, digamos, como quiénes son los personajes de la historia, cuáles son los objetos de la historia, no, ni de dónde ocurrió la historia, no vamos a ocupar ese tipo de preguntas para estos estudios, ¿ve? O cuándo ocurrió la historia, no. Lo más como las que siempre utilizamos para los mandamientos, utilizamos cuál era el problema de esta historia, que la ocupamos para enlazar los eventos no, entonces se resuelve el problema cómo o pueden ser de las preguntas de consolidar, pueden ocupar dos. Entonces, bien, volvamos acá. Entonces, en el ejemplo que yo les puse acá, ya bueno, esos son los temas que habíamos planteado y ahí en el ejemplo, aquí está, miren, el bautismo. Yo escogí como ejemplo el bautismo. Dice, vamos a utilizar el método de las 4C para enseñar el catecismo, captar. O bien lo hacemos con el gráfico que contiene la parte del bautismo, de la parte del catecismo, o bien lo hacemos con un video o una historia bíblica. Entonces, un apropiado bastante para el bautismo es en Hechos 8. Ustedes acuerdan la historia de Felipe y el etíope. ¿Ves? Entonces, aquí tenemos un bautismo. ¿Ves? Y cómo se dio y en las condiciones cómo se dio ese bautismo. Entonces, en este caso, pues yo le puse la historia bíblica aquí como ejemplo, pues. Entonces, miren las preguntas puentes. Cuando yo le digo preguntas puentes del método del 4C, aquí vean, ¿dónde veo el amor en esta historia? Mire, esa es una pregunta puente. ¿Por qué? Porque ¿qué vamos a hablar? El Espíritu Santo movió a Felipe para que hallase a este hombre que venía leyendo la palabra de Dios y no le entendía. Entonces vemos cómo el amor de Dios utilizó el Espíritu Santo a Felipe para llegar hasta este hombre. ¿Ve? Entonces, ¿qué nos enseña y a pedir a pedir y a hacer esta historia? Miren, yo estoy utilizando estas preguntas. Ustedes van a utilizar las preguntas que crean que son más como que más acertadas o que nos sirvan como puente para unir lo que yo quiero enseñar. Yo quiero enseñar el bautismo, el catecismo, entonces yo estoy utilizando estas preguntas. Entonces, para ver el amor de Dios y lo que me pide mandar y hacer. Recordemos que el bautismo es parte de un mandato de Jesucristo en la gran comisión. Y entonces, y eso fue lo que movió el Espíritu Santo en esta historia de Felipe y el etíope para que se bautizase ahí mismo. Ahora contar. Miren cuál fue mi captar. También hasta ahí. Hablen ahorita. Sin miedo y sin miedo al éxito, me decía ahí un amigo. Estamos bien, ¿verdad? Hermano Juan, hermano Félix, hermano José. Ok, el chat, recuerden que revisen el chat ahí porque no lo tengo a vista ahorita por si la hermana Katia pregunta algo. Alguien me ayuda a ir viendo el chat. Ok, entonces ese fue mi contar. Bueno, no, ese fue mi captar. Ahora viene mi contar. Dice que vamos a contar la parte del catecismo. Ese es nuestro contar. Entonces, ¿qué cuento yo aquí? Aquí está, bien, vea. La institución del bautismo. Primero, ¿qué es el bautismo? El bautismo no es solamente agua, sino que es el agua que se usa por mandato divino ligado a la palabra de Dios. ¿Qué palabra es esta? La que nuestro Señor Jesucristo dice en los últimos capítulos de San Mateo: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es mi contar. Vamos a contar las partes claves del catecismo. Ahora miren, quiero retroceder un poquito a unas clases. Miren aquí, en estas clases que ya vimos.
En este caso, miren el captar que utilicé. El captar que utilicé aquí fue el concepto del sacramento. ¿Ves? El concepto y características del sacramento. Yo quise captar su atención para que ustedes me hablaran en su momento qué era el sacramento y cuáles eran sus características básicas, para poder entrar en sí al bautismo. ¿Ves? No utilicé una historia, utilicé otra cosa. Entonces, ahora verán acá el contar. El contar es esta parte. ¿Ya vieron? Aquí dice, contar es la institución del bautismo, es lo que nos habla el catecismo. Ese es nuestro contar. Ahora el considerar. Eh, Vamos a considerar, en este caso yo utilicé los gráficos para hacer las preguntas, pero su considerar de ustedes, ya les voy a mostrar, volvemos al ejemplo que ya estamos haciendo, entonces aquí está. Miren, el considerar es las preguntas del catecismo, es lo que vamos a considerar. ¿Ves? No, hay varios hermanos que ya entregaron su proyecto, pero hicieron esto. Vean, hicieron esto, mandaron esto, escogieron la historia bíblica y mandaron esto. ¿De qué trata la historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar? ¿Dónde veo el amor de Dios? No, eso no. Eso no van a utilizar. Recuerden que estamos utilizando el método de las 4C aplicado al catecismo. Es distinto. ¿Ves? Entonces, yo puedo tomar dos preguntas de estas para utilizarlas como puente, para unir a la historia bíblica que nosotros queremos contar o a nuestra clase, pues que fueron las que yo utilicé. Volvamos al ejemplo. Ok, entonces el considerar va a ser las preguntas del catecismo. Aquí están, mire, cómo fue instituido el sacramento del santo bautismo. Entonces yo le decía a ustedes, aquí hay uno, dos, tres, muchos tienen hasta 7 versículos, ¿ves? Bíblicos. Entonces ustedes pueden utilizar uno o dos para que no se les haga de gran contenido. ¿Ves? La idea es que ustedes vayan aprendiendo el método en sí. Yo les puedo enseñar acá. Si vamos al catecismo, espero que se esté viendo bien la pantalla. La dejé compartir toda. Miren este caso acá. Miren aquí tienen una pregunta del catecismo. Dice, ¿por qué creo que el Espíritu Santo es verdadero Dios? Este es en el credo apostólico, ahí estamos hablando del tercer artículo. Entonces miren acá, Hechos 5, 3, 4, 1 Corintios 12, 6, 11, 1 Corintios 3, 16, 2 Corintios 3, 17, Mateo 12, 28. Tenemos 5 versículos bíblicos para dar respuesta a esta pregunta. Entonces, esto es lo que yo les menciono, que acá ustedes van a utilizar o uno o si gustan dos, lo más, pues, para que el trabajo no se les extienda. Y eso sí, consideren todas las preguntas que trae. Pues, por lo menos en este caso, vámonos al bautismo, mejor que es lo que estamos viendo. Espérenme acá, solo bajo, aquí está el bautismo. Correcto, aquí está. Entonces, miren, aquí el bautismo, aquí, este es mi considerar. ¿Cómo fue instituido el sacramento del bautismo? A la respuesta, ¿qué significa la palabra griega bautizar? La respuesta, ¿por qué el sacramento del santo bautismo no es solo uso del agua? Entonces, este es todo el considerar de su clase que ustedes están montando para su proyecto. Aquí está, todas estas preguntas no es nada de otro mundo, están en el catecismo. Ustedes van a jalar todas estas preguntas con uno o dos versículos. Vean, este tiene tres, puede utilizar uno solo. Hecho, pero si ya en el caso del bautismo, digamos, ya he ocupado hecho 2:38, 39, puede ser que se repiten. Otra pregunta sale hecho. Entonces ya ocupo otro. Puedo utilizar acá la historia que estamos viendo. Hecho 2, 8, 26 al 40, que es el etíope que pidió que lo bautizaran. Entonces acá. Entonces, aquí ustedes miren cada una de las preguntas con su respuesta y los versículos bíblicos. Entonces, hermano, hasta aquí ese es su considerar. ¿Ves? Entonces, algunos me pusieron considerar y consolidar juntos. No, no van juntos, van separados. Entonces, ustedes se preguntarán, ajá, y entonces, ¿cuál va a ser mi consolidar para mi clase que voy a preparar? Entonces, el consolidar que ustedes van a utilizar, vuelvo y repito, no es ninguna de estas preguntas. ¿Eh? Su consolidar, en este caso, para una clase de catecismo,
van a ser las preguntas que ustedes formulen para evaluar lo que han aprendido sus estudiantes. En este caso, recuerden ustedes las clases que mirábamos, teníamos preguntas al final, como preguntas, digamos, ejercicios de consolidar o decían otra, profundizar para seminaristas. Entonces, este tipo de preguntas son las que ustedes van a formular. Formulan dos. Miren en este caso, en este ejemplo, miren en menos de 5 páginas, incluyendo la lectura bíblica, yo monté la clase. Yo les voy a regalar este ejemplo, ya contestado, se los voy a mandar para que ustedes se guíen. Miren el consolidar que ocupé yo aquí. Dice, utilizamos preguntas que nos permitan evaluar lo enseñado o aprendido por nuestros estudiantes. En pocas palabras, estas pueden ser para afianzar el conocimiento. ¿Cuáles son estas preguntas? Para consolidar el conocimiento de la clase que aprendieron. Y entonces yo hago esta pregunta. ¿Cómo le respondería usted si una persona le dice que el bautismo debe ser por inmersión, porque así fue el bautismo de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, este tipo de preguntas para ver qué nos contestan. Entonces, otra puede ser, ¿cómo respondería usted a una persona que dice que el bautismo se debe practicar en una edad que ya una persona es consciente o con uso de razón? ¿Ves? Entonces, este tipo de preguntas así son nuestro consolidar. O esta otra que dice aquí, ¿cómo respondería usted a alguien que le dice que los niños no se bautizan porque no tienen pecado? Entonces, estas preguntas, si ustedes revisan la parte del catecismo del bautismo, las podemos contestar con el catecismo. ¿Ves? Entonces, por eso el consolidar, sí, sí, hermano, ya lo de la palabra, hermano Camilo. Entonces, por eso el consolidar que nosotros utilizamos aquí es para afianzar lo que ya no supuestamente, sino lo que ya nosotros hemos enseñado y que ellos ya aprendieron. Sí, hermano Camilo. ¿Tú nos vas a mandar este Word, Sí, porfa? sí, se lo voy a facilitar para que ustedes miren. Entonces, y aquí este es el final. Miren, ya vieron, con estas preguntas dice, permite que los estudiantes contesten y si hay algo por anexar o corregir, nosotros lo podemos hacer de manera de conclusión. Entonces, todo esto porque la tarea fue esta, hermano Camilo, no sé si viste esta página, la primera, yo me monté en esta, la tarea fue esta. La tarea fue, dice, desarrollar y entregar un plan de enseñanza, elija uno de los 3 artículos del credo, uno de los sacramentos o una de las peticiones del Padre Nuestro, incluso el uso de la llave o de la confesión. Entonces aquí está bien, vamos a utilizar el método que hemos venido modelando en la clase. Ve, y este es el método que nosotros hemos venido aplicando en nuestra clase. Les voy a enseñar otra clase acá. Aquí tienen. Aquí tienen el credo apostólico, una que miramos. Entonces, déjenme ver al final, solo para que miren. Que esta era la tarea. Ah, bueno, este no trae porque sí, este venía con. Aquí hablamos de las confesiones de fe. Ese fue nuestra trabajo para seminaristas. Déjenme ver este. Quiero ver uno al final. Ok, ese es el proyecto final, igual que consolidar. Aquí está, miren esta clase. En la de Sacramento, aquí utilizamos estas preguntas. Este fue nuestro consolidar. Este es lo que modelamos en la clase. Dice, utilizando el catecismo en amor, ¿cómo respondería usted a una persona que dice que los niños no se bautizan porque no tienen conocimiento ni pecado? Utilizando el catecismo en amor, ¿cómo respondería usted a una persona que dice que el bautismo se realiza solamente en el nombre de Jesús, como mencionan Hechos 2:38? Entonces, no sé si se recuerdan esta clase que revisamos. Entonces, cuando yo le digo, utilizando el ejemplo que modelamos, es el que vimos dentro de las clases. Aquí se aplicó en enseñanza del catecismo. Yo lo que hice fue aplicar el método de las 4C ajustado al catecismo menor. Si ustedes ven, este es el consolidar, todo lo que está para atrás es el considerar. Ah, pero ustedes me pueden decir, pero utilizaste, pues en este caso utilizaste tablas. Bueno, me pueden decir, pero las tablas contienen todas las preguntas del catecismo. Yo al final, como estos temas eran grandes,
De hecho, me llamó un hermano y me dice, mira hermano, yo considero que esa clase se debió haber partido en dos tantos, doctrina uno y doctrina 2, porque el contenido es bastante grande. Entonces, en este caso, en esta clase, yo utilicé las tablas. Aquí yo le estoy dando un ejemplo cómo estoy considerando las preguntas con las tablas. Y si ustedes buscan en esta clase, cada uno de estos versículos son de distintas preguntas. ¿Ve? Y que están contenidos en una sola tabla. Déjenme buscarle ahorita una clase que sea con las preguntas. Son de las primeras. A ver, se la voy a buscar. Espérame que ya no hay ni Canva aquí. Ya lo hay. Bueno, vamos a ir al personal. Quiero ver las primeras clases que modelamos. Quiero ir a la primera. A ver, clase 11, clase 3. A ver, veamos la primera. Clase 1. Para que miren cómo modelamos esta clase. Esta trae más todavía más ajustado. Ok. Logran ver la clase 1, ¿verdad? Que miramos. Ok, aquí están la presentación, estos eran los objetivos. Bueno, esto lleva aquí también el formato de la clase. Ve, entonces aquí le decían, el formato de la clase era captar con una historia bíblica. Contar es leer la parte clave que se estudiará, leer del catecismo. Considerar son las preguntas y versículos de prueba, o sea, del catecismo. Y el consolidar son actividades de refuerzo. Y al final, pues miramos en algunos casos profundización y aplicación para seminaristas. En este caso, pues aquí tenían la historia, está la historia bíblica que miramos el video. Entonces, aquí se utiliza este gráfico para contar. ¿Ves? Aquí estábamos contando sobre la existencia de Dios por la naturaleza, por la conciencia, por la Biblia. Entonces, aquí está, miren, considerar. Entonces, el considerar aquí comenzó ya con las preguntas puentes. Estas son las preguntas puentes, cuál es el problema de la historia, comenzamos a contar la historia para ver si se resolvió el problema o no, y de hecho ahí viene todo el conocimiento. Ahora, acá sigue, miren, esto sigue siendo considerado. Todas las preguntas, ¿qué sabemos de Dios por las cosas que Él creó? ¿Qué sabemos de Dios por las cosas? Bueno, aquí está la respuesta. ¿Qué sabemos de Dios por las cosas que Él creó? La divinidad, ok, la sabiduría, y aquí ya está, aquí donde quería quedar. Entonces, aquí miren, aquí están las preguntas. ¿Qué sabemos de Dios por las cosas que Él creó? Y aquí está el catecismo ya. ¿Ves? Entonces, esta es la parte del considerar que ustedes van a hacer. Van a utilizar esta parte utilizando su catecismo y así se fueron modelando las clases. Lo que yo les quiero dar es un ejemplo de cómo se fueron modelando. ¿Qué sabemos de Dios por la conciencia? Todo esto es del catecismo. Esto no está en ningún otro lado que no sea el catecismo. ¿Ves? Entonces, de esa manera nosotros fuimos armando. Y ahí está el método de las 4C. Es que eso era lo que yo sé que a muchos los mantenía confundidos porque estábamos acostumbrados de que cuando estábamos estudiando el método de las 4C nos íbamos a estas preguntas. ¿Ves? Y entonces ocupamos la historia bíblica y de repente comenzamos a contestar todas estas preguntas. Pero no vamos a contestar esto. ¿Ves? Entonces, eso es lo que yo les quería enseñar hoy, que el método de las 4C es un método aplicado de forma especial al catecismo. De aquí vamos a tomar dos preguntas, cualquiera, las que ustedes consideren que sea de acorde o que les ayude a enlazar su historia bíblica con lo que el estudio que van a hacer. O sea, no van a buscar, con esto lo que les quiero decir es lo siguiente, digamos, no voy a buscar una historia bíblica que muestre, digamos, las dos naturalezas de Cristo que podrían ser cuando Jesús visitó a María y a Marta cuando Lázaro había muerto, ¿ves? Para mostrar la humanidad de él, que él lloró, él sintió. ¿Ves? Entonces no voy a ocupar esa historia para hablar del bautismo. ¿Ves? Entonces las preguntas puentes pueden variar, entonces no pueden ser las mismas. En este caso, en el bautismo, yo estas fueron las que utilicé. Y como dijo el hermano Camilo, pues este formato yo se lo voy a mandar, este trabajo hecho ya. Eh, yo se lo voy a mandar para que ustedes simplemente monten sobre su clase. Ahora, aquí les voy a explicar una de cada ítem el del considerar que nos dice aquí. Dice, se utiliza el método enseñando la clase para considerar las preguntas y los versículos bíblicos. Ahí nos está hablando del catecismo.
Se lee la pregunta del catecismo, se escoge uno o dos versículos que mejor contestan la pregunta, ¿ve? Hacen preguntas sencillas para ayudar a los estudiantes a entender los versículos. Cuando les dicen esto, hacen preguntas sencillas. Esto es para sus clases, ¿ve? Y esto es una pregunta sobre otra pregunta. Yo se la hice una vez en el sexto mandamiento, en el don del matrimonio. Sí, yo le hice ahí unas preguntas sencillas, por lo menos puede decir cuando en Génesis Dios nos dice, dejará el hombre, padre, madre y se unirá a su mujer en una sola carne. Entonces, una pregunta sencilla ahí es de como que le diga a usted a su estudiante o a su grupo, este, ¿quién dijo Dios que se iban a unir en una sola carne? Entonces, para llevar a sus estudiantes a que digan el hombre y la mujer. Este tipo de preguntas, así, cuando dicen hacer preguntas sencillas, si ustedes quieren ponerla en las partes de sus catecismos, en todo el catecismo se puede aplicar esto de las preguntas sencillas. Y esto es con el fin de ayudar a contestar una pregunta del catecismo. Esta parte significa eso, recuerden. Ahora, de un ejemplo para ilustrar la verdad, cuando le dicen, estos pueden ser ejemplos actuales como los que nosotros utilizamos al final de cada clase, planteamos situaciones, planteamos cosas que iban de acorde al tema. Pero entonces, todo tiene que ir en relación al tema, no nos salgamos del tema. O sea, ya les había explicado, no vamos a hablar de la Santa Cena, o sea, cuando si estamos hablando del bautismo. Ok, si bien es cierto, los dos son para perdón de pecados, pero estamos hablando del bautismo. Ya en su momento, pues habrá otra clase que será la Santa Cena y vamos a hablar de ella, cuáles son todas sus bendiciones y lo demás. Pero cuando enfoquémonos en una sola clase, en un solo tema, para que nuestra clase sea estrechamente relacionada con el tema que elegimos. Ahora, dice, pedir a sus alumnos contestar las preguntas en sus propias palabras, ayudar si tienen dificultad en su respuesta. Esto es pues cuando ya están dando clases ustedes. Cuando ustedes están dando clases, pues ustedes escuchan, que contesten. Si ustedes consideran que lo que contestaron está bien, pues lo deja hasta ahí. O muchas veces uno soporta la idea o da algunos aportes que considera pertinentes, necesarios, que tal vez no lo mencionaron cada quien en su respuesta. Pero lo que les quiero decir, que estos pasos al final, estos son, no es que los van a poner acá. ¿Ve? Estos son en el sentido de que si ustedes van a dar clase en su grupo, si ustedes van a impartir alguna clase del catecismo, estas son como una guía. ¿Ve? Pero para su preparación, para su proyecto y para su clase, que es lo que van a preparar, estas pues no las contestan. ¿Ve? Ahora dice, si quieren, pueden usar gráficos en esta parte de las enseñanzas. Entonces, los gráficos son muy importantes. Unos los pueden hacer a través de los gráficos, otros no. Ya les volví y les decía, por lo menos en estas clases que fueron de uso de bastantes gráficos, si ustedes ven aquí cada uno de estos versículos bíblicos, corresponde a cada una de las preguntas en cuanto al perdón de los pecados. El gráfico nos resume todo esto. ¿Ves? Para eso sirve el gráfico. Pero aquí hay les repito, cada uno de estos versículos es una de las preguntas. El versículo y la respuesta. El versículo y la respuesta según el catecismo. Este es otro ejemplo utilizando gráficos en esta clase. Igual, bueno, sí, que la mayoría de esta clase fue con utilizar gráficos por lo largo y extensa que es este tema. Entonces yo hice este uso, el uso de gráficos. ¿Ves? De esta manera, aquí tienen también igual eh, varias preguntas. Aquí tienen varias preguntas también. Miren de esta manera, cómo se las planteé yo. Aquí planteé varias preguntas con el uso de un versículo y a lo que quería llegar al final. Pues entonces aquí estamos, dice, me ha santificado para buenas obras, entonces aquí a lo que yo quería llegar, utilicé de esta manera también. Entonces es libre, pero la manera más sencilla que ustedes pueden escoger, pues está acá en este ejemplo.
El ejemplo ahí lo tienen. Este es un proyectito, miren. Este es un proyectito. Ni tres, yo creo que 3 páginas es lo que ahí tiene. Aquí comienza el bautismo. Vuelvo y les repito, utilizando el método, las 4C, que es lo que utilicé yo para captar la historia bíblica de Felipe y el etíope. Ahí está mi captar. Aquí están mis 2 preguntas puentes. No se confundan en esto. Vamos a marcarlas acá. Entonces aquí está, mis preguntas puente es solo para unir la historia con lo que voy a hablar yo. ¿Ves? ¿Por qué ocupé yo donde veo el amor de esta historia? ¿Qué significa el bautismo en nuestras vidas? ¿Ves? Ahí tenemos perdón de pecados. Entonces ahí está el amor de Dios. Él nos perdona todos nuestros pecados. Y igual, pues, y ya aquí pueden utilizar, ustedes saben que el etíope venía en su carreta estudiando, yo creo que el libro de Isaías, si mal no recuerdo, pero él no lo entendía bien, él pensó que estaba hablando de Isaías propiamente de él. ¿Ve? Y cómo el Espíritu Santo utilizó a Felipe para llegar hasta él. Entonces vemos lo que nos enseña. Yo utilicé esta otra. ¿Qué me enseña esta historia? A pedir y a hacer también. Entonces, y es lo mismo, nos enseña a compartir la palabra, nos enseña a llevar ese mensaje con cada uno, con cada persona tribulada. ¿Ves? Nosotros hoy en día, y eso lo aplicamos hoy en día sabemos que en este mundo hay mucho sufrimiento, hay mucha tribulación para el mismo cristiano y tenemos que estar en constantemente fortaleciéndonos, for- eh, sí, fortaleciéndonos lo uno a lo otro. Entonces, hermano, este era lo que yo les quería presentar, esta guía. ¿Ves? De manera sencilla, les repito, el considerar fueron las partes del catecismo. Aquí están, miren, pregunta, versículo y respuesta. No hay de otro lado, miren, pregunta, versículo y respuesta. Yo utilicé 2 aquí. Puedo utilizar bien una. Aquí la 267 pregunta, versículo y respuesta. Igual, aquí están. ¿Ve? Y como les repito, el consolidar son esas preguntas que ustedes utilizan al final para ver todo lo que se ha aprendido. No sé qué preguntas tienen. Juan, diga. Se vale copiar. Ya va de copión. No, ya, Pues ya ahí en la clase que nos dio, pues ya nomás agarro de ahí y ya está, ¿no? ahí está. No, pero es que vea, yo se las di resumidas, se las di resumidas. La idea de esto, ¿por qué lo estamos mandando así? La idea de esto es para que ustedes afiancen un poco más. Recuerden que estas clases realmente merecían o merecen más tiempo, ¿ves? Pero realmente no podemos. Si, bueno, lastimosamente no está aquí el hermano Javier. El hermano Javier ya él llevó conmigo esta clase y él sabe que nosotros miramos hasta el primer artículo del credo. Hasta ahí llegamos. ¿Ves? Y en este caso con ustedes, segunda vez que se imparte la clase, pues se puede decir que se impartió todo el catecismo. Hermano Félix levantó su mano. Sí, en definitiva, el trabajo tiene que ser preciso, conciso y resumido, que más o menos eh, nos podemos guiar, como usted lo dijo, de las clases que usted ha diseñado en este curso de doctrina y es prácticamente su tipo de desarrollo del tema. Entonces, estamos bien, estamos ya más claro de precisamente qué es lo que usted nos está pidiendo que hagamos. Gracias, profesor. Bien, claro que sí. Bueno, me alegra, hermano, porque esa era la idea de esta clase. Pues para que ustedes quedaran ya completamente claros. No sé si la hermana Katia ha escrito algo en el chat. A ver, no he visto. Me tengo yo esto lo que ha dicho. Ah, Dice Katia, muchas gracias, profesor. Sofía dice, Valentina dice, buenas noches, profesor. Disculpe el horario. Katia dice, sí, todo bien. Katia pregunta es, ¿la división entre ley y evangelio
es muy importante, ¿no es cierto, profesor? Porque estamos enseñando a toda la clase de personas y distinguir para poder llegar con la palabra. Yo mi consolidar usaré actividades donde identifique la ley, o sea, el pecado y el evangelio, o sea, el amor de Dios por nosotros. Sí, de hecho, es lo que yo le explicaba la vez pasada. De hecho, todas las enseñanzas bíblicas, por ende, tiene que ir a un estudio de ley y evangelio. En este caso, está bien donde usted la planteó, porque de hecho nosotros, déjeme ir al final acá. De hecho, si usted ve bien estas preguntas, a ver, espéreme. Ok. Si usted ve bien estas preguntas nos sirven para aplicar ley y evangelio. Pues porque aquí estos casos, al final del consolidar, esto es lo que nos plantean. Pues porque en este caso, pues sabemos que una persona que dice que el bautismo debe ser solamente por inmersión, ¿ves? Si no, el bautismo no es válido, es una persona, y les voy a contar esta experiencia personal. Mejor se las cuento para explicarle mejor. A mi esposa le visitaban unos pentecostales trinitarios. Ellos, pues, al igual que todos, consideran el bautismo como un intransmisible, un ticket para entrar a su iglesia, como la mayoría de iglesias evangélicas. Ok, vos vas a venir aquí, eh, eh, te preparan, te hacen un discipulado, por así decir, y al final te quieren llevar al bautismo. Cuando vino la enseñanza, yo recuerdo que ella la vinieron formando con varios temas. Al final, que era el último tema, estaban hablando del bautismo. O sea, estaban aquí, justamente donde yo estoy sentado, estaban aquí, yo estaba al otro lado. Estaba leyendo algo, no me acuerdo. La cuestión es de que yo estaba escuchando. Vino esta señora que estaba discipulando a mi esposa y le dice, mire, el bautismo es muy importante, dice, y el bautismo se realiza solo por inmersión. La persona, dice, tiene que meterse completamente todo su cuerpo en agua. Escuchen lo que dice, porque el agua le va a lavar todos sus pecados, desde los pies, dice, hasta la cabeza. Escúchese bien lo que le está diciendo, el agua les va a lavar. Y viene y les pone como ejemplo en Hechos. ¿Recuerdan cuando Pablo perdió la vista y Dios mandó, no sé si fue a Ananías, no sé si alguien me ayuda, yo creo que fue a Ananías que le mandó y que dice que le bautizó en la habitación donde él estaba. Entonces nosotros podemos pensar muchas cosas. En esos entonces, ver una pila con agua dentro de una habitación era como que bastante difícil. El agua que manejaban ahí en esos entonces, pues eran en sus cantaritos, o solo que lo haya hecho chiquito a Pablo y lo haya metido en el cántaro, pues, porque ya no queda de otro. Pero, pero lo que yo le quiero decir es el sentido, pues, de que aquí nosotros, pues, aquí vamos a aplicar, claro, claro está, la ley y el evangelio. En primer lugar, aquí hay ¿cómo les digo? Este, Aquí está enseñando erróneamente lo que es la doctrina del bautismo. Esta señora, al momento que visitó a mi esposa. Yo me acuerdo que yo cuando se fue y salió y vine yo y agarré la Biblia con ella y le digo, venirle. Entonces, lee esto. Comienza y nos fuimos a esa historia bíblica. Y yo les planteé un montón de posibilidades. Entonces le digo yo, ¿ya viste lo que te enseñan? O sea, aquí le están dando el mérito al agua, al elemento terrenal y no a la palabra de Dios. Y entonces por eso es que muchas veces es que este tipo de preguntas uno dice, en amor, ¿cómo respondería a alguien utilizando el catecismo? Y entonces nosotros aquí vamos a aplicar, claro, tenemos que enseñarle a la gente, primeramente, para eso nos sirve la ley. Pues la ley nos sirve para que igual, como así como nosotros reconocemos nuestros pecados, nosotros llevamos a la contrición a alguien que esté errado, que está diciendo cosas que no son, que están hablando cosas que no son, como el que habla también de que dice que un niño nace sin pecado, o sea, obviando el Salmo 51:5, lo que nos dice el rey David.
Es que en pecado fue concebido y fue formado en el vientre de su madre. Desde ahí ya somos pecadores. O lo que dice en Génesis 5:3, creo que es el pasaje, si mal no recuerdo. De que, y le nacieron, dice, la descendencia de Adán y Eva, le nacieron a imagen y semejanza de Adán. ¿Ve? ¿Y cuál era la imagen? ¿Cuál era y la semejanza de Adán en ese momento? Él ya había perdido esa imagen que tenía de Dios, del conocimiento puro y perfecto. Adán tenía relación directa con Dios, él hablaba directamente con Dios, pero eso se perdió desde ese momento. ¿Ves? Entonces, aquí nosotros podemos enseñar, ¿ves? Y por eso es lo que dice la hermana, pues tiene mucha razón. ¿Ves? De la ley y el evangelio nosotros la podemos aplicar dentro de este conocimiento. Pero lo que yo no quiero es que se confundan, sí. Lo que yo no quiero es que se confundan, digamos, de que comencemos. Recordemos que estamos diseñando una clase. ¿Ves? Lo que no quiero es de que, digamos, me voy a meter a hablar directamente. De ley y evangelio, digamos, cuando estoy, digamos, viendo una clase del bautismo, de la Santa Cena, o tal vez de las personas de Cristo. Entonces, es algo que pueden confundir a quien le van a enseñar. Claro, aquí se aplica bastante en el uso de la llave. El uso de la llave es pura ley y puro evangelio. ¿Ves? La confesión de pecado, pura ley y puro evangelio. Entonces, que lo pueden hacer denotar de manera clara. ¿Ves? Entonces, pero sí, veamos bien, el catecismo nos enseña muy bien y miren bien cómo nos enseña, cómo nos habla por lo menos cuando se estudió la ley. Cuando se estudió la ley, los mandamientos, nos ayudó y nos decía al final cómo nos sirven de guía estos mandamientos, cómo Jesús nos salvó a nosotros en el cumplimiento de este mandamiento con su muerte. Entonces ahí vemos pues la ley y el evangelio claramente. Si ustedes van más adelante y ven ya a partir del credo, ¿sí? Entonces ustedes ya no ven ese tipo de preguntas así. ¿Sí? Recuerden que estamos enseñando una parte de la doctrina bíblica. Una parte de la doctrina bíblica, esa es la clave. Esto va por parte. El catecismo son 5 verdades, y esas son las doctrinas bíblicas que profesamos, que fue lo que vimos. Hermano Camilo, Yo creo que en este caso no aplicaría eso, sino lo de consolidación. Eso, en pocas palabras, eso puede ser afianzar el conocimiento. O sea, hacer preguntas para ver si lo que enseñamos en doctrina está bien y lo entendieron los estudiantes. En este caso, lo que estamos enseñando es, ahí sí no le escucho, hermano. en lo que colocaron en el bautismo, creo que hay uno que tiene el micrófono abierto. A ver, a ver, a ver. Ya la parte última sí no la entendí, fíjese. Mira, No le... lo que nosotros en la consolidación, nosotros vamos a hacer una clase. Vamos a dedicar una clase de doctrina. Nosotros en la consolidación vamos a hacer preguntas para saber si entendieron o no entendieron la clase. Y sabemos, por ejemplo, tienen problemas todavía, por ejemplo, en el ejemplo que colocaste tú, que si creen que el agua es el que da el perdón y no la palabra del Señor. Otro, por ejemplo, la segunda pregunta, lo que tú dijiste que si por qué los niños se tienen que bautizar, es para saber si ellos entendían realmente la clase. Eso se trata de las preguntas de consolidación, más no de para nosotros colocar y enseñar ley y evangelio, porque les doy un ejemplo. Cuando enseñamos el bautismo, pues es perdón de los pecados, ¿sí? Es un sacramento para perdonar los pecados. Eso es evangelio. Evangelio. ¿Sí me entiendes? No lo estamos metiendo con el pecado. Lo que quiero resumir es que la consolidación son preguntas que se hacen a los estudiantes para ver si entendieron lo que nosotros explicamos en el, ¿sí o no, profesor?
Así es, completamente. Por eso es que les digo, de hecho, por eso es que se utilizan al final. No está mal, pues como la hermana dice, no está mal, pues que muchas veces nosotros hablemos, digamos, de la ley y el evangelio, pero es que acordemos que esas son doctrinas también, esas son doctrinas. Entonces, nosotros estamos viendo doctrinas acá. ¿Ve? Entonces, no podemos, por eso yo les explicaba, la ley del evangelio como doctrina me puede ser de muy importancia y me es de muy importancia para el oficio de la llave y la confesión. Bien, ¿ves? Pero digamos, para temas como esto que yo le explicaba, ya temas como, digamos, bautismo, como la Santa Cena, que son sacramentos y que son prácticamente evangelio, el amor de Dios que nos entrega estos medios de gracia para el perdón de pecados, ¿ves? Que es a través de la fe. Entonces, es como un poco confuso venirle a hablar a alguien, entonces, y quererle poner ley y evangelio, ¿ves? En esta enseñanza. ¿Ves? Entonces, por eso es bastante difícil. Pues muchas veces uno puede hablar, pues puede contar una historia o algo por el estilo, donde nosotros pues podamos aplicar, digamos, ley y evangelio, claro está. ¿Ves? Pero, digamos, para hacer una clase, para preparar una clase, y si voy a hablar de un tema en específico, como que no es muy conveniente que nos salgamos mucho. ¿Ves? El problema. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos esto? El problema es que la clase se nos puede abrir de tal manera que ya no la podamos controlar. ¿Ves? Porque si yo doy pautas, si yo estoy hablando de bautismo y vengo a dar pautas a que hablemos posiblemente de las peticiones del Padre Nuestro, que hablemos de cualquier artículo del credo, si yo comienzo a dar pauta a esto, entonces lo que hago yo es abrir la clase. Entonces me estoy abriendo y estoy dando la posibilidad a un montón de comentarios que no van a aportar al objetivo que es la clase que quiero dar. ¿Ve? Entonces, eso es lo que quiero que estén un poco claro. Por eso es que yo les dije, no hagan largo, no hagan algo largo, extenso, grande. O sea, hagan algo que sea pequeño, 2, 3 páginas, pero que esté el contenido de la clase. A ver, que el hermano Félix va a hablar del bautismo, ok, que sea precisamente el bautismo, lo que él está hablando ahí. Que el hermano Juan quiere hablar de la Santa Cena. Ok, precisamente la Santa Cena sea lo que él, su clase, la que él le está dando ahí. Que la hermana Katia va a hablar del oficio de la llave. Está bien, ahí en el oficio de la llave, ahí cabe la doctrina, ley y evangelio. ¿Por qué? Porque eso lo aprendimos, que eso es lo que aplicamos ahí. ¿Eh? Perdón para el penitente y no perdón para el impenitente. Eso es ley, eso es evangelio. Bueno, entonces, por eso es que les digo, deberíamos de centrarnos mejor en el tema que elegimos para que no se nos amplíe. Porque si nosotros comenzamos a hablar de otros temas, esto se nos va a volver muy grande. Ve, y entonces, y para que para ustedes sea más fácil. La idea es que ustedes, miren, la idea es que ustedes aprendan a diseñar una clase. Ve, que ustedes puedan, tengan la capacidad de agarrar, ok, quiero hablar, por eso es que dice al final, miren aquí, les voy a mostrar. Al final dice aquí, de la tarea, ya les muestro. Ok, déjenme llegar al final. Acá. Dice, en su siguiente guía de metas, dice, hablar con su consejero sobre implementar la enseñanza del catecismo en sus grupos o a futuros grupos, dice. ¿Quién lo va a enseñar? ¿A quién? ¿Cuándo? Etcétera, dice. ¿Ves? Entonces, por eso es que nos dice acá, ¿ves? Esta parte. Y esto es con ese objetivo, pues, con el objetivo de que ustedes enseñen sus catecismos. Yo sé que aquí hay hermanos que tienen mucha experiencia y que ya lo hicieron, pues, que ya trabajaron en sus grupos con el catecismo y con la doctrina, y es algo fundamental de que todas las personas que nos visitan o están en nuestro grupo sepan primordialmente lo que contiene el catecismo. Recuerden lo que les dije al inicio. Esa fue la preocupación del doctor Martín Lutero. Él cuando fue obispo, él tenía que andar visitando las iglesias y su preocupación fue de que los sacerdotes, donde quiera que él llegaba, y así ellos sabían más de cerveza, ahí en Alemania,
que de la Biblia. O sea, no sabían no se sabían la ley de Dios, los 10 mandamientos, no se sabía nada de eso, ni el Padre Nuestro. Y esto es algo que no está lejos de la realidad que hoy vivimos. Usted va a una iglesia evangélica, protestante, y con costos en medio se saben algunos mandamientos. ¿Eh? Pero si usted les pregunta bien con su significado o algo por el estilo, pues no, lastimosamente no. Hermano Camilo. Nosotros hicimos eso en el grupo Sembrador, duramos 8 meses estudiando el catecismo menor y es como todo, nosotros conseguimos todos los tomos del catecismo, nos lo regalaron la iglesia de Medellín y nosotros iniciamos el curso, duramos 8 meses sobre el catecismo menor, lo que tú estás dictando, para todos alinearnos y ser solos uno, saber la importancia, por ejemplo, saberse primero los 10 mandamientos, la importancia del sacramento del bautismo, el poder del bautismo, el poder de la Santa Cena, el manejo de la llave, la oración, y eso es muy importante para un grupo sembrador porque eso nos alinea a todos al mismo lugar. Bien. ¿Y en qué tiempo lo hacían, hermano? ¿Lo hacían una vez a la semana o Hicimos una vez a la semana y duramos 8 meses. una vez a la semana, 8 meses? Opa, bastante. Sí. Sí, no, y está bien. Eso es lo que yo les mencionaba, y es que eso es importante, porque son las doctrinas fundamentales que todos debemos manejar. Porque si no podemos, el no creerla, cada una de este tipo de doctrinas que nosotros estudiamos, pues es difícil congregarse con alguien que no piensa y maneja las enseñanzas a como son. Hermano Juan. Si comienzo compartiendo el primer mandamiento, ¿verdad? Pero tal y cual como viene en el catecismo, y al final de cuentas, pues lógico que les tengo que preguntar dónde vieron el amor, dónde vieron, qué pecado nos enseña a confesar esta historia, dónde vemos el pecado. Comenzando, por ejemplo, ahorita ve que la Santa, bueno, yo escogí la Santa Cena, ¿no? Entonces a veces comienzo con una historia, ¿no? Por ejemplo, ahorita la Santa Cena, a ver, si no cenas, al día siguiente te vas a sentir débil. Y también, entonces, ¿para qué nos sirve la cena? Pues para que nos fortalezca físicamente. Ahora, ¿para qué nos sirve la Santa Cena? Para el perdón de pecados, para alcanzar la victoria, que es la vida eterna. Bueno, yo lo empiezo así los domingos que compartimos la palabra de Dios, comienzo captando su atención con una historia así. No sé si esté yo bien o esté yo mal. Y luego ya de ahí, pues, bueno, le digo, yo sí me gustaría utilizar todo lo que viene en el catecismo, por ejemplo, todo lo de la Santa Cena, en un domingo, lo del el primer mandamiento, amarás a tu Dios sobre todo lo que viene, porque la gente, había un hermano que decía, no, es que te tardas mucho, nos vas a empachar, pero venía de también otra iglesia, ¿no? Y entonces, pero hubo hermanas o hermanos que dicen, no, él se va a empachar, nosotros venimos a aprender, queremos saber más de Dios, no nos importa estar 2, 3 horas. Entonces, bueno, no sé qué consejo me da, hermano. Mire, de hecho, pues está muy bien lo que usted mencionó. Usted inicia con buenas historias. La clave de esto es que utilicemos una historia que vaya afín o acorde al tema que vayamos a tocar en el día. Esa es la clave. Ahora, en cuanto al tiempo, ahí sí, ahí tendríamos que revisar un poquito. ¿Ves? Si bien es cierto, hay muchos que nos dicen, hay muchos que dicen que no, está bien, 2, 3, 4 horas, no importa. Sabemos que es mentira, sabemos que esto nos engaña, esta carnita. Entonces, ¿de qué nos sirve, digamos, ya le doy la palabra, hermano Camilo, estar 3 horas, 4 horas con alguien tratando de enseñar a alguien o sea, que yo sé que ya va a estar cansado por la carne, va a estar distraído, va a estar en otra cosa? Entonces, lo conveniente es, pues, cuando uno hace este tipo de estudios, lo más 30 minutos, 1 hora, o sea, pero de contenido, pues, de contenido y bien aprovechado. Claro,
que si la clase está interesante, que si todos están participando y todos están activos y hay muchas preguntas y muchas respuestas, claro que no vamos a detener eso. Bien está, pero si usted mira que ya lleva más de 40 minutos, más de una hora y ya mira más de 3 4 bostezando, pues no creo que estén prestando mucha atención. Hermano Camilo, cuéntenos usted con su experiencia que usted tiene. Yo hago lo mismo de pronto que Juan. Al principio utilizaba cuentos, historias, pero que fuera todo cristocéntrico. Después lo cambié por devocionales de personas de Story, que hay muchos, y dependiendo de lo que iba a hablar, me acomodaba para lo que iba a decir. Pero por eso nos demoramos tanto tiempo. Máximo dura 40 minutos, máximo una hora la clase. Siempre es lo mismo. Si quedó, pues, si la charla está muy amena, dejamos anotado para continuar el próximo domingo, por lo mismo. Nadie más de una hora ya se embolatan. Por ejemplo, nosotros llegamos a las 8, hacemos una hora de culto, de estudio bíblico, pues podemos hacerla por ejemplo, las parábolas, estamos ahorita con parábolas, duramos una horita, descansamos, vamos y tomamos un tinto, y después de media hora hacemos la liturgia. ¿Sí? Y generalmente terminamos a las 11 de la mañana y dependiendo de lo que quieran hacer. Pero está bien lo que hace Juan, máximo una hora porque nadie va a aguantar tanto. Por eso nos demoramos 8 meses, 8 meses. Bien, excelente. No, sí, lo que le mencionaba es que es mentira. Que el problema es que se nos aburre y alguien aburrido no va a aprender. Eso es mentira. Entonces, como decía el hermano Camilo, lo más conveniente, o sea, todas nuestras temas o clases, ser lo cristocéntrico posible en todo el desarrollo y sí, preciso, conciso. Ya eso depende del ambiente, pues, como estén. Si están animados y hay muchas preguntas, pues podríamos durar un poquito más. No sé, otro hermano que tenga preguntas, aportes, de quién más ahí tiene experiencia con su grupo. Hermana Lorena, está clara del trabajo. Hermano Félix, ¿quedó claro usted? Sí, pero no sé si nos puede dar más tiempito, porfa, profe. Ah, el tiempo, no hemos hablado del tiempo. Sí, ¿Cuál fue el tiempo? sí, 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 sí. No, sí, es que de hecho sí, ya habíamos hablado de eso. ¿Les parece el 30 de agosto? Yo estoy de acuerdo, gracias. Bien, Está bien, profe. está bien, el 30 de agosto. Entonces así quedamos. El 30 de agosto es la fecha límite. No sé qué día es, un calendario a mano. ¿Qué En día el es? transcurso sí preguntando, hace rato me quedé sin batería y así que no pude y tuve que regresar rápido y no pude oír algunas cosas, pero le puedo preguntar, profesor. No, claro, si parece esta clase. Pregunte que para eso estamos. O, ¿cómo me decía usted? En privado, va. Claro, sí, en privado lo voy a desarrollar y yo le voy a pasar para que me lo vea y me pueda Bueno, decir. dale, no, no hay problema. No, claro que sí. A ver, hermana Katia, escríbanos en el chat si está clara. Jueves 30. Jueves 30, correcto. Uy, que se me hizo el Zoom. Aquí está. Vamos a ver. Ah, bueno, está clara. Hermano Juan, ¿quedó claro? Gracias, hermano. Claro que sí, sí, sí. Luego se nota cuando la gente está interesada en el tema y luego se ve, está atenta. Pero cuando vemos que ya como que está cabeceando, Ya la no. hacemos participar luego. Como veo, ya me di cuenta que alguien ya como que, a ver, hermano, ¿cómo ve esto? ¿Qué le entendió esto? Y lo sacamos de ahí.
Sí, es que eso pasa porque desafortunadamente ese es el pecado que mora en nosotros, la carne. Te repelemos todo lo que venga de Dios, su palabra. Y ese es el diablo orando siempre. Entonces ahí tendemos a aburrirnos. Entonces hay que evitar eso. Hermano José, Sí, profesor, sí, está claro. Bueno, que tenemos que hacer, bueno, que no salgamos del contexto, que sea bien dirigido a lo que estamos hablando. Y bueno, y que no sea tampoco muy largo, sino más bien que sea, ¿no? Bien hecho, ¿no? Bien armado el tema. Así sí, que es hasta el 30, creo que escuché hasta el 30. sí, el jueves 30, nos digo el hermano Félix, es jueves. Bueno, listo, está bien, está bien. Sí, para que tengan tiempo ahí, desarrollen, no duden si que quieren alguna ayuda, en llamarme, escribirme. Está Ahí voy a bien, estar profesor. pendiente de cada uno de ustedes. Ya, gracias, profesor. Bien, ok, hermanos, entonces nos despedimos. Si no hay otra pregunta o algún aporte que quieran dar para los demás hermanos, entonces nos despedimos agradeciendo nuevamente, pues esta ya así ya se convierte en nuestra última sesión por Zoom. Pues quedamos en atentos a sus preguntas por el chat, por, por el correo. Bueno, al inicio pues ahí les voy a escribir mi WhatsApp y mi correo electrónico, porque por ahí me preguntaban que si podían mandar por correo electrónico y sí, está también. Solo lo único que me avisen, le mandé a su correo y ya, eso es todo. Bueno, entonces nos vamos a despedir. Reciban la bendición que viene de parte de nuestro Padre Celestial. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. Amén. Bueno, hermanos, se pueden despedir. Gracias, profesor. Gracias. Dele, Gracias por su hermano, tiempo. gracias. Lorena, gracias. Katia, Sofía, Profesor, gracias por la clase, Dios le bendiga. gracias, te vas a Juan. Entonces, ustedes un Fernando, descanso reparador. Gracias, Camilo. Antonio. Gracias, José. Y gracias, Félix. Profesor. Dele, pues, hermanos, buenas noches. Gracias, hermano. Gracias, hermanos. Y ahí Ahí le, estamos ahí, hasta la ahí, próxima. ahí le voy a poner el que yo hice. Se lo voy a poner en el grupo para que se guíen. ¿Oyeron? porfa, nos ayudaría mucho. Gracias, profesor. Sí, ahí se los voy a dejar para que se guíen. Ve, dele, Y buenas profe, noches. Bonita también noche. nos Dios los pasa la bendiga. grabación de hoy, ¿no? ¿Sí? También nos pasa la grabación de hoy, ¿no? Sí, claro. Sí, Ah, ya, gracias. ya la voy a procesar para subirla también al grupo. Ya, gracias. Buenas noches. Dele, buenas noches, que el Señor los bendiga a todos. Buenas noches a todos.